Cuando el SIDA estaba devastando a algunos colectivos a los que se les negaba cualquier derecho de ciudadanía, homosexuales, a prostitutas, a drogadictos que se enfermaban, se puso en marcha una campaña para promover el uso del condón. Tuvo mucho impacto porque iba dirigido a los jóvenes, póntelo, pónselo. Manuel Fraga, el entonces líder del PP, que venía de la dictadura, empezó a bramar contra la medida. Se empataba así con Juan Pablo II, responsable seguramente de muchas muertes, principalmente en África, al haber hecho campaña activa para que los negros lujuriosos no usaran los condones. Para Fraga y para la derecha el preservativo era una barrera para el placer y una telaraña para el contagio. Vamos, que usarlo no servía para impedir infectarse de SIDA y encima le quitaba el placer a la coyunda. Las recomendaciones de Fraga y del Papa Juan Pablo II eran simplemente estupideces con un maldito resultado de muerte. Como cuando se estaba en contra de devolver las costas al pueblo que se negaban, o en contra de las restricciones al tabaco, o del uso del cinturón de seguridad, o se estaba a favor de contaminar los ríos desde las fábricas, o que se podía conducir borracho, o que no se debía limitar la velocidad. La derecha es muy amiga de saltarse las restricciones y si no hacen trampas para que las impongan a otros, pero ellos puedan librarse. Hay gente que no está en contra del confinamiento de los demás con el COVID-19, pero resulta que se han ido a sus segundas residencias fuera de Madrid, llevando con bastante probabilidad los problemas madrileños a otros sitios. Aunque Isabel Díaz Ayuso nadie se la quiere llevar a ningún lado. Es bien conocida la frase soberbia de Aznar, la repetimos muchas veces cuando dijo: a mí nadie me va a decir cuántas copas de vino me tengo que tomar. Esa gente que se salta las normas genera cierta admiración y envidia en los que tienen alma de gorrones, los que querrían ser como ellos, como esa gente extralimitada, y entonces dicen: ese es que es un monstruo, es que ese es un crack, es el puto amo, que es una manera elogiosa de decir otra cosa, que esa gente es egoísta, que hace lo que le da la gana aunque pise los derechos de los demás, que nadie les para los pies, que se mían en todo el mundo porque se sienten con inmunidad, para hacer lo que les sale de los mismísimos, porque los ricos compran inmunidad con su dinero. Y es lo mismo que hicieron todos esos líderes de derechas, y no es gratuito que fueran de derechas, negándose a usar las mascarillas y esperando que funcionara la inmunidad de rebaño, que iba a matar sobre todo a los pobres. Claro, y resulta que se contagiaron los Boris Johnson, los Bolsonaro, los Trump. Trump está hospitalizado, y ahora que no está el Papa Wojtyla rezando por él, sino el Papa Francisco, pues igual tiene que ir a rendir cuentas al Altísimo por sus muchos pecados, que nadie lo quiera. Todo esto es lo que hay detrás de esa derecha sin complejos que expresó Aznar antes de meternos en la guerra de Irak, o detrás de las mamandurrias de Esperanza Aguirre mientras presidía un entramado político lleno de corruptos y de chiringuitos de los que se beneficiaba Santiago Abascal. Es lo que expresa Vox hablando de la derechita cobarde y ofreciendo a los que tienen alma de gorrones que cambien su miedo, su frustración o su ira por el odio a los demás, especialmente a la izquierda. Y también entregándoles el derecho a apropiarse de lo que les apetezca. Y el derecho a mentir, claro, como hacen todos los días en los medios de comunicación que tanto les cuidan los de la extrema derecha. Podéis hacer lo que os dé la gana porque yo también lo hago. Ese es el mensaje. La izquierda ofrece, sin embargo, un futuro a construir, mientras que la derecha el recuerdo de dictaduras o de momentos de violencia, imperios perdidos, los confederados del sur, el franquismo, la dictadura brasileña. Lugares donde no hay Estado de Derecho y donde se abre una oportunidad para los que no tengan escrúpulos, a río revuelto. No es extraño que con esa derecha española hayan estado esos periodistas que tenían en nómina a César Alierta con dinero de Telefónica. No es extraño que esté Eduardo Inda, ese que no pagaba la pensión a sus hijos y que ahora está imputado por acoso a menores, claro, y amigos de Villarejo o de Ignacio González, ambos en la cárcel. No es extraño que estén con estos personajes empresarios sin escrúpulos, como Marcos de Quinto, o gente que ha tenido problemas con la justicia, como una parte no pequeña de la cúpula de Vox, o todos los sinvergüenzas que acudieron a los mandatos de la Gürtel, de la Púnica, de la Toula, de Aquamed, de Kitchen, etc. Esa es la política que inauguró Jesús Gil y Gil. Claro, y con musiquita que le puso la tonadillera de España Isabel Pantoja. Y también están esos jueces, caducados o no, que insultan a la justicia y que prefieren ayudar a los ladrones antes que perseguirles. Y por supuesto, los medios de comunicación, que actúan exactamente igual, aunque con más elegancia que los que destruyeron a martillazos los discos duros de Bárcenas, o esos que quieren controlar el Poder Judicial. En el fondo lo que hacen esos medios es construir impunidad para que los sinvergüenzas puedan cometer sus fechorías. Cuidado, porque están desatados. Pueden confinar Madrid solo si afecta a los barrios pobres y cuando de repente afecta a las zonas ricas sale el alcalde Almeida a decir que lo lamenta. Porque lo que le pasa a los sectores populares les importa un carajo. Esto antes se llamaba lucha de clases, pero es un concepto viejo. En los medios de comunicación, para despistarte, te van a decir que el problema no tiene que ver con el empleo, ni con los desahucios,
ni con la mala calidad de la política, sino que es que hay muchos ocupas, para que te asustes y no protestes, y que cuando estés despistado te puedan robar la cartera. Ese es nuestro país. Bienvenidos a esta nueva etapa de la frontera, desobedientes. De acuerdo a una teoría clásica, tres son los poderes del Estado. Hay las trinidades: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Claro, en teoría, porque luego en la práctica la línea que separa uno de otro es un poco difusa, y en tiempos de eso que llamamos el lawfare parece que son otros los poderes que realmente mandan. La renovación en España del Consejo General del Poder Judicial está centrando el debate político en los últimos días, especialmente tras los nombramientos clave en el Tribunal Supremo de este pasado miércoles. Una anomalía institucional, dice el propio Carlos Lesmes, que el gobierno pretende paliar planteando la posibilidad de una ley que ponga fin al bloqueo de una institución tan importante. Nuestro invitado ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia, además de Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006. José Antonio Martín Payín, buenas noches y bienvenido a esta inauguración de la nueva temporada de La Frontera. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Lleva usted varios tiempos largos hablando del gobierno de las togas, ¿no? Incluso próximamente saldrá un libro con ese título. Efectivamente, son 40 y tantos años entre fiscal y juez, y bueno, pues me ha servido para tener una idea de cuál debe ser el papel del Poder Judicial, incluso en la dictadura, porque yo fui fiscal durante la dictadura, y sobre todo en una democracia. ¿El gobierno de las togas es el gobierno dentro de las togas o el gobierno que las togas ejercen hacia afuera? No, hacia afuera, ese es el gran peligro, porque claro, en toda democracia el eje sustancial es que la soberanía reside en el pueblo. Y de repente esa soberanía que se plasma en el legislativo y que el legislativo transfiere al ejecutivo, pues se ve arrollada, desautorizada, condenada, cesada por un poder judicial formado por personas que hemos salido de la Facultad de Derecho, nos hemos encerrado a estudiar unos temas y después nos dan la licencia para hacer estas cosas. Luego tenemos que ser muy cuidadosos con el ejercicio de nuestra función. Claro, la Constitución da un pie para esto que habría que matizarlo, cuando dice que todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y algunos lo han leído en el sentido de que todo, absolutamente todo, se puede judicializar, y no es así. Hay un espacio para la política que nunca los jueces deben invadir. Hay problemas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y parece que el constituyente no previó que pudieran darse estas dificultades. Había una idea de que el Parlamento colaborase en el nombramiento de los jueces como forma de trasladar la voluntad popular, ¿no?, también a ese órgano de gobierno, pero creo que nunca pasó por su cabeza, bueno, este filibusterismo parlamentario que estamos viendo. Hombre, yo creo que el constituyente, y yo tuve una cierta participación en Justicia Democrática, lo que queríamos, lo que transmitimos, sobre todo al grupo mixto del Senado, era trasladar el modelo italiano, fundamentalmente. El modelo italiano está tan politizado que el presidente, digamos, de honor es el presidente de la República. Y hay miembros natos y 27 jueces elegidos por los jueces. Y esto se admitió, y era la idea de la mente del legislador, era que los jueces eligiesen a los jueces. ¿Qué sucedió? Que algunos dijeron que los jueces eran herederos del franquismo, y yo creo que eso no era enteramente cierto. Los jueces formamos un grupo en el que predomina el conservadurismo, eso es evidente, pero aquí y en todos los países, y por tanto a alguien se le ocurrió, con la famosa enmienda Vandrés, de mi gran amigo y añorado Juan Mari Vandrés, de decir, no, como la justicia emana del pueblo, qué mejor que el pueblo soberano con sus representantes
elijan a los 12 jueces y a los 8 juristas de reconocido prestigio. El primer consejo funcionó con el sistema que estoy contando, pero en el año 85, cuando llega el PSOE al poder, se hace la ley orgánica y es cuando se introduce esta modificación. La experiencia, a mi modo de ver, ha sido nefasta. Peor no se puede hacer. Y es más, todo el mundo habla con un gran desenfado del reparto de cromos, que yo te doy una cosa a ti, tú me das una cosa a mí, y claro, esto es un espectáculo para el ciudadano verdaderamente deprimente e intolerable para la salubridad democrática. Entonces hay que reflexionar. Yo, después de alguna reflexión, he llegado a la conclusión de que hay que volver al modelo original, con una norma electoral proporcional para que la abrumadora o la mayoría de la derecha pues no cope todos los puestos de vocales. Y además, y otra cosa que mucha gente no sabe, es que solo el 50% de los 5.300 jueces y juezas está afiliado a asociaciones. Queda otro 50% que va por libre y que no sabemos. Entonces, ¿cómo quedaría esa votación? Los 12 jueces serían nombrados por el propio cuerpo. Sí, pues podría haber unos 6 o 5 de la mayoría y después repartidos entre los no asociados, porque han salido algunos no asociados, sobre todo en el primer consejo, y después en las modificaciones múltiples se han hecho entre Gallardón y en el gobierno de Zapatero, y eso equilibraría. Pero en todo caso, el juez nombrado, sea cual sea su ideología, sabe que tiene que desempeñar su cargo con arreglo a su conciencia, que no le debe nada a ningún partido político y que por tanto se enfrenta consigo mismo. Y hombre, los jueces creo que en su inmensa mayoría son gente conscientes de su responsabilidad. Después la ideología les lleva a algunos por caminos desviados, pero eso creo que es lo que predomina en todos los países en los que además, aquí en este país, y eso es muy peligroso para la democracia, se dice, usted, juez, no puede pertenecer a ningún partido político, porque eso le priva a usted de su moralidad, de su ética, de su capacidad de racionalidad. Oiga, cuidado, que el ser político no es ser una persona indigna. Y que en países que respetamos se permite. No, por ejemplo, Francia, Italia y Alemania, que yo conozco, tengo muchos amigos que han sido senadores, que han ostentado cargos políticos. En Francia, un asesor de Mitterrand, íntimo amigo mío, y efectivamente han desempeñado su función con arreglo a su conciencia y a su sentido de la justicia. Porque uno puede imaginar que un juez elegido por los jueces va a ser más independiente que un juez elegido por políticos, porque como usted dice, no le debe nada. En cambio, cuando te nombran tus colegas, tu corporación, te va a costar más traicionar, ¿no? Esa lógica, esa ética corporativa, que no el hecho de que todo el mundo sepa que has llegado a ese puesto porque te ha nombrado un partido político. Por lo menos desde el punto de vista de la observación externa, yo creo que puede parecer eso. Y yo confío mucho en que una persona enfrentada a un problema, pues decida resolverlo con arreglo a su criterio, no con arreglo a su tendencia o a su sesgo ideológico. Y bueno, hombre, encontrar el punto de equilibrio va a ser muy difícil. No olvidemos que la efigie de la justicia es una señora con los ojos vendados, en la mano derecha una espada, el poder, y en la mano izquierda una balanza. Entonces, lo malo de la justicia es cuando utiliza la espada y no la balanza. Y la balanza es un delicado juego de pesos y contrapesos. Y sobre todo, yo que soy muy seguidor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, que ahora va a tener en sus manos quizá la capacidad de nombrar presidente de los Estados Unidos, si el señor Trump pierde y no admite el resultado.
Y todos los jueces conservadores que yo he conocido, por sus sentencias, me parecen unos jueces muy equilibrados. Y como decía un juez que yo admiro mucho, Holmes, dice, mire usted, no busque usted ni a progresistas ni a conservadores. Lea usted sus sentencias y la sentencia vale lo que valen sus razonamientos. Si está bien razonada, equilibrada y ponderada con los hechos y las contrapruebas, la sentencia a lo mejor no ha acertado, pero desde luego no puede decir que tenga una sentencia de sesgo absolutamente político. En el caso de España, que un Consejo General del Poder Judicial, caducado ya 2 años, esté tomando decisiones sobre el nombramiento de jueces con condición cuasi vitalicia, da la sensación de que ha sido penetrado este Consejo General del Poder Judicial por las fuerzas del mal. Y se me ocurre la pregunta Vargas Llosiana de cuándo se jodió la justicia. No sabía yo que el señor Vargas Llosa había descendido a ese lenguaje muy latinoamericano, por otro lado, ¿no? Pero yo creo que no hay que tener miedo, repito, un poco la idea que he desarrollado antes, a la ideología del juez. Es más, si yo soy alguna vez objeto de enjuiciamiento, quiero saber la ideología del juez. Porque eso es ya una tranquilidad para el justiciable. Dice, mire usted, este juez es conservador, lo que nunca puede hacer el juez es verter todo su bagaje político y sobre todo lo más grave, sus concepciones religiosas, éticas y sociales. Es que mucha gente se fija solo en la política, pero es que cuando maneja el aborto, la eutanasia y otros conceptos que son ético-morales, La familia, el derecho de familia, etcétera, etcétera, pues efectivamente para mí lo más exigible al juez es una concepción ética y no dejarse llevar por sus ideologías. En el caso de España hacía esa pregunta porque tengo la sensación de que ya el PP con Trillo decidió hacer toda una operación para evitar casos de corrupción que parece que iban en marcha. Amenazó al juez Bermejo y al juez Garzón, que fueron de los primeros que empezaron a querer juzgar los casos de corrupción y los sacaron de la carrera judicial. Y parece que hay una cierta línea de continuidad. Cuando miramos estos nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, parece que van en esa dirección. Bueno, se ha nombrado al juez Garzón y sobre todo a un personaje que ha sido para mí de los más nefastos en lo que es el deterioro del Consejo del Poder Judicial, que es Federico Trillo. Incuestionablemente, aquí no se puede ser equitativo. El PSOE tuvo su filesa, pero es que la corrupción estructural, planeada desde el principio, yo la he conocido porque, claro, mis años me han permitido conocer a unos personajillos muy jóvenes que fueron los que inventaron los maitines del PP y ya desde entonces se planeó. Dice, mire usted, nosotros nos vamos a financiar con comisiones. Y eso es una regla que prácticamente, si hubiera honestidad, tenían que ponerla en los estatutos. Lo que pasa es que ahora choca con la ley de partidos y le puede llevar a ilegalizarse. Pero eso está así diseñado y entonces todo juez que intenta romper esa barrera, pues es objeto de ataques furibundos. En el caso de Mariano y de Baltasar consiguieron su objetivo, en el caso de Mariano porque en un acto de decencia, porque por haber cazado con una licencia no creo que nadie en este país se escandalice. Y en el caso de Baltasar por haberse metido en el tema de la guerra civil, fundamentalmente. Porque el otro más o menos lo podían haber pasado porque saben, y ahora está sobre el tapete, que en el caso de que algún juez pueda tener datos sobre algo tan elemental como que cuando cobras comisiones que rebasan el tope de la ley de financiación, tienes que hacer una caja B, pero en una empresa privada y en un partido político. Entonces, cuando se descubre la caja B,
se pone en marcha esta, vamos, yo no sé cómo calificarla, terrorífica utilización de la policía del Estado para tratar simplemente de o romper los papeles de Bárcenas como rompieron los ordenadores a martillazos y utilizar cualquier método con objeto de que no saliesen esas anotaciones que ahí están. Hay anotaciones como M. Rajoy que, vamos, en fin, la gente tendrá que sacar sus conclusiones, ¿no? Hace 2 años estaba prevista la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con Marchena como presidente, con una mayoría progresista, con una diferencia de 10 a 9, pero un fortuito o no tan fortuito WhatsApp de Cosidó diciendo tranquilos que vamos a controlar el Supremo por detrás, desbarató todo aquello y es lo que hace que haya esta provisionalidad de 2 años. ¿Qué pasó? Pues yo creo que alguien confió demasiado en las dotes taumatúrgicas de Marchena y de que eres una especie de flautista de Hamelin que se iba a llevar a todos detrás. Y no, mire usted, en el Supremo hay personas que tienen su criterio y que podrán ser de derechas o de izquierdas, pero no son unas personas que no tengan criterios y se dejen manejar por un presidente. Entonces, cuando ya todo eso estaba construido, alguien en el PP con sentido común dijo, oye, no confiaros que Marchena no es tan poderoso como parece. Y entonces nos quedamos en minoría, ¿no? Y la única forma de volar ese acuerdo fue que el señor Coisidó se prestase a hacer ese vergonzoso WhatsApp, sobre todo viniendo de una persona que dice que tiene grandes convicciones religiosas. ¿Se equivocó el rey Felipe VI en la llamada telefónica a Carlos Lesmes? Yo creo que totalmente, o la Casa Real que le aconsejó hacer la llamada, pero la equivocación es palmaria. En una situación de confrontación, como existía públicamente, entre el Consejo y el Poder Ejecutivo, que es el que marca la agenda del rey, el rey no fue a Barcelona, después hizo algo que, vamos, o es muy candoroso, cosa que no lo creo, o en la Casa Real también no saben lo que hacen. Le dijeron, no, llámale para decir que te le hubiera gustado estar. Hombre, en fin, eso es propio de niños de colegio que creen que van a engañar a nadie. ¿La decisión gubernamental fue correcta? Yo creo que sí, vamos. Es más, yo creo que el problema, y eso sí que lo critico, es que no ha dado explicaciones. Se están olvidando de la ley de transparencia. O sea, han dado explicaciones, las están dando ahora posteriores, por lo que decía antes, que si le habían dicho, Lesmes ya conocía la sentencia de Torra, y el gobierno también. Y hasta hace unos años, el presidente de la Generalitat iba a este acto. Es más, la última foto, antes de todo, de Artur Mas y todas estas cosas, del rey con un presidente de la Generalitat, ¿con quién es? Con Puigdemont. Es la última foto que hay. Luego, se sabía que esto se había roto y que no era conveniente que fuese. Y Lesmes desafió, hizo las invitaciones diciendo esto, y el rey nunca debió hacer ese mensaje porque sabía de antemano que se iba a filtrar. Hay un cierto revuelo, para despedirnos casi, respecto de el juicio en Argentina de relevantes miembros de la dictadura, como Martín Villa, que generó una respuesta por parte de grandes autoridades que siempre suelen hablar de la independencia judicial, pero que escribieron a la jueza argentina poco menos que diciéndole que dejase en paz a Martín Villa como responsable, ¿no?, de algunos sucesos durante la transición. ¿La justicia internacional es un valor o es un demérito para los países en donde se aplica? Hombre, yo creo que es un valor. Además, he tenido hace muy poco la gran satisfacción de representar a los hermanos del padre Martín Baró, uno de los jesuitas asesinado en El Salvador con Ellacuría, y se ha conseguido la condena por 5
asesinatos, porque Estados Unidos solo nos lo entregó con la condición de juzgarle por los 5 españoles. Y se ha condenado a 30 años por cada uno de ellos. Creo que es esperanzador. Eso ni siquiera en los medios de comunicación de aquí se ha tenido en cuenta algo que es verdaderamente trascendental. Ha sido más comentado en el extranjero que aquí en España. Esto ha sucedido hace menos de un mes. La justicia universal que se está aplicando al principio en Argentina, pues es un poco la contraprestación a que aquí hay un señor, el señor Chilingo, que lleva en la cárcel casi 10 o 12 años, he perdido la cuenta de los años que lleva, por crímenes que se cometieron en Argentina, pero que se condenaron en España. Ahora se está intentando haciendo al revés. Hombre, yo que nadie creo que pueda poner en duda mi lucha por la memoria democrática, me gusta más que memoria histórica, etcétera, etcétera, voy a decir una cosa que a lo mejor a algunos escandaliza. En Argentina se derogó la ley de punto final y de obediencia debida. Y, por tanto, no había amnistías ni nada que lo impidiese. Aquí la dictadura argentina duró mucho menos que la dictadura española. Generacionalmente, los que fueron juzgados en Argentina, y que algunos siguen siendo juzgados, fueron los protagonistas, por decirlo así, del golpe. La famosa juicio de la Junta, ¿no? Sin embargo, aquí se está juzgando ahora personas que cuando se inició el golpe militar, pues a lo mejor o no habían nacido o tenían mi edad, porque yo nací un mes antes del golpe, ¿no? Y eso es un factor que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la naturaleza que yo, creo que hay que juzgar, que hay que anular en la ley de la memoria histórica, por ejemplo, de los asesinatos de Vitoria, de lo de Pamplona, de las ejecuciones del 27 de septiembre de los miembros del FRAP y de ETA, de Puig-Antich, pero yo andaría con cuidado antes de meter todo eso en crímenes de lesa humanidad. No banalicemos el término de lesa humanidad. Son asesinatos. Y entonces ahí ya empezamos a encontrarnos con más dificultades. Para despedirnos, vemos en muchos lugares del mundo que se están utilizando los juzgados para sacar de la carrera electoral a gente que, de no ser por esas triquiñuelas, podrían ser presidentes. El caso de Lula, por ejemplo, es muy evidente, sacándole más de 20 puntos de distancia a Bolsonaro. El juez Moro lo saca, luego es recompensado como ministro de Justicia y de Interior, y posteriormente los jueces demuestran que esa acusación no tenía mucho sentido, pero sacaron de la presidencia de Brasil a Lula. ¿Es un riesgo que puede llegar también a Europa y a España? Bueno, en principio, como apuntas, es una cuestión más de Latinoamérica. En Europa es difícil que llegue. Primero porque hay una mayor conciencia del tema de las dimisiones. Lo que ha pasado en Cataluña con el procés no puede interpretarse como una parte del lawfare. Bueno, efectivamente yo sostengo, y lo digo en mi libro, que el problema de Cataluña se había solucionado aplicando las normas constitucionales. El Constitucional había declarado inconstitucional la ley de referéndum, la ley de transición, el referéndum en sí mismo, y ya se metió en un terreno peligroso al anular una sentencia de una sesión de un parlamento. Ahí ya hay que andarse con mucho más cuidado. Pero al final se demostró que el sistema tenía mecanismos para parar todo eso. Primero, que eso no iba a llevar a nada. Y el propio Puigdemont lo demostró cuando en 6 segundos dijo, ante una imagen que recordaré toda mi vida, de unos chicos jóvenes dando saltos y casi besándose porque había declarado la independencia, y a los 6 segundos dijo, bueno, pero esto vamos a pararlo durante 6 meses y a ver si hablamos con el gobierno. Hombre, considerar eso primero una rebelión que les sirvió de forma taimada para suspenderles, después se transforma en una sedición, luego ahí efectivamente hay un caso de lawfare, porque además nadie se ha leído la sentencia, pero la sentencia dice 2 veces, no una, 2 veces,
que todas esas maniobras que describe, todo ese paso, se abortaron, se quedaron en nada, como un azucarillo, por la simple aplicación del 155. Y que todo el mundo recuerde que el 155 dio paso a unas elecciones en las que participaron miembros de los partidos políticos que no estaban inhabilitados por esto, ¿no? O sea que, en definitiva, sí fue un proceso que eliminó, y esto es peligroso, a un gobierno y a una presidenta de un parlamento. Cuando la misma propia sentencia dice, hombre, si todo esto se hubiera arreglado con el 155, hombre, y meter 13 años por eso, no creo que nadie pueda justificarlo, ¿no? Me parece muy sensato lo de la judicialización de la política, porque los problemas, cuando son políticos, se tienen que solventar desde la política. No, y en esto, y vuelvo al Tribunal Supremo norteamericano o a la cultura jurídica anglosajona. Los jueces americanos, los constitucionalistas americanos, denuncian con mucha frecuencia lo que llaman el activismo judicial. Es decir, un juez que va más allá de sus competencias y se introduce de lleno en temas de matiz y de naturaleza política. Y son muy rigurosos y muy conscientes de que tienen que autorrestringirse. El self-restriction, que dicen, perdón por la pronunciación horrible en inglés. Y entonces ese sentido de la autorrestricción aquí en España no se tiene. Pues Antonio Martín Pallín, muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de la nueva temporada de La Frontera y esperemos, ¿no?, que todas estas incertidumbres que tenemos con el Poder Judicial se solventen. No sé si con una nueva ley, con un poquito más de mesura, con un poquito de presión popular o con un poquito más de sentido común generalizado. El sentido común imprescindible. Todo lo demás no sé si va a ser efectivo, pero sobre todo el sentido común y una conciencia en los ciudadanos de que hay ciertos valores que son el sustento de la democracia y que la división de poderes, como digo yo en el libro, no es un mero juego de palabras ni un invento de Montesquieu al que un señor enterró prematuramente. Esperamos salir muy pronto ese gobierno de las tocas. Muchísimas gracias y hasta Gracias pronto. a vosotros. Si Díaz Ayuso le pidiera un consejo, ¿cuál le daría? El consejo, que siga como hasta ahora, que es una crack. Que siga Y como por hasta eso le molesta tanto a toda la izquierda de este país, si es que la tienen enfilada. Ayer José María Aznar y hoy Esperanza Aguirre. Solo faltan Rouco Varela y un telegrama del caudillo mandado por un motorista desde El Pardo. Definitivamente las fuerzas vivas del Partido Popular han salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso, que es como salir en defensa del castillo inundado de Pablo Casado o de la casa agrietada del propio Partido Popular. Vamos, que el Alcázar de la Puerta del Sol no se rinde. La consigna es salvar a la soldado a Ayuso, y para eso nadie mejor que la dueña de Pecas, aquel simpático perrillo cuya community manager era la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Quién dijo que Esperanza Aguirre no se ganaba su sueldo como cazatalentos? Me llamo Pecas, vivo en Malasaña con una rubia castiza, mi rubia castiza se ha merendado a Manuela, guau. Los comunistas no quieren que me pasen, no quieren libertad, guau. Con semejante bagaje intelectual todavía puede haber alguien que dude de la capacidad de Isabel Díaz Ayuso para manejar la Comunidad de Madrid y su pandemia. En Madrid, a día de hoy han muerto 9.502 personas a causa del maldito coronavirus. La falta de atención médica en las residencias de ancianos es una queja que tiene años. ¿Y los miles de fallecidos en esas residencias? Las trabajadoras lo habían anunciado mucho antes del COVID-19. Para rematar, en Madrid las colas del hambre son el pan nuestro de cada día. Y ni Ayuso ni Almeida han movido un dedo para ayudar a las redes vecinales que están haciendo lo de siempre. Repartir solidaridad entre los de abajo y por parte de los de abajo. ¿Dónde están esos miles de rastreadores que prometió? ¿Y los médicos y enfermeras que tanto hacen falta? ¿Qué pasa con el colapso en la atención primaria? ¿Y los refuerzos en educación? ¿Dónde está la mayor afluencia de trenes y autobuses en Madrid que eviten el hacinamiento? De la lealtad institucional ni hablamos, porque la estrategia del PP en Madrid se la han entregado a Miguel Ángel Rodríguez, que en tiempos de Aznar ya destacó por hacer listas negras de periodistas y por sentar las bases de aquello que se llamaba la derecha sin complejos, es decir, una derecha con derecho a sobrarse. ¡Mañana! Por sus frutos los conoceréis. Y a tenor de los datos, los frutos de la presidenta de Madrid han sido bastante escasos.
¿Se puede llamar crack a alguien así? Hombre, si defiendes la sanidad privada o si quieres convertir a las inmobiliarias en los dueños del rancho, de la cantina, del hotel, en incluso convertirles en el sheriff de Madrid, claro, o si te llamas Florentino o Quique Sarasola, entonces claro, entonces eres un crack, Ayuso. Una crack que hace menos PCRs y dice que en Madrid hay menos contagios. Claro, y si se murieran todos los contagiados, los dioses no lo quieran, esta crack diría que se habrían reducido el número de contagiados. Y es que el problema es que los crack, esos monstruos, esos putos amos, siempre están rodeados, además de mercenarios complacientes que les aplauden todas las gracias y las barbaridades, rodeados de víctimas. Echa una ojeada al sur de Madrid, Ayuso, a los hospitales públicos, a las residencias, y a lo mejor no eres tan crack, sino que eres un problema para esta comunidad. Hasta mañana, desobedientes.